En el 2025, Apple es conocido como uno de los titanes de la tecnología, más que todo por el increíble éxito que han tenido con la línea de smartphones iPhone. Y bueno, hace 20 años la historia era algo diferente, ya que Apple era conocido también por crear alguno de estos dispositivos, el iPod Classic, y este dispositivo es totalmente diferente a lo que es un teléfono, pero te sorprendería saber que este dispositivo básicamente fue la razón por la que existe el iPhone en estos momentos. Y bueno, esto más que todo es un reproductor de música, y ¿quién quisiera tener un reproductor de música en el año 2025? Bueno, esa persona soy yo. Logré conseguir uno de estos dispositivos en este año y luego de varios meses de probarlo, debo decirlo que cambió la relación con la música. Y bueno, en este video te voy a contar por qué deberías tener un iPod Classic en el 2025. Muchas personas podrían creer que estamos viviendo en una era de oro de la música, y por qué no, ya que tenemos acceso fácil a la música con sistemas de streaming. Por ejemplo, tenemos YouTube Music, tenemos Spotify, tenemos Deezer, tenemos Apple Music. Hay mil y una formas de hacer streaming de música a cualquier dispositivo que tengas. Puedes tener una cuenta, por ejemplo, de Spotify, y puedes utilizarla en tu smartphone, puedes utilizarla también en tu computadora, puedes utilizarla en tu iPad. En cualquier dispositivo puedes utilizar esto. Y una de las mejores razones por qué tener estos dispositivos es que, bueno, vas a ver qué tipo de música te gusta escuchar. Por ejemplo, si a mí me gusta escuchar el rock, este servicio de streaming me va a estar recomendando música de rock. Y bueno, yo puedo agregar álbums, puedo escuchar álbums completos, puedo tener ese acceso que en el pasado no tenía, que hace 30 años, hace 40 años, simplemente no era fácil de obtener. Ahora podemos tener un mundo al alcance de nuestros dedos. Hay un problema serio al escuchar en estos servicios de streaming. De nuevo, no voy a hablar mal de ningún servicio de streaming, no voy a decir, oh, Spotify es mejor que Apple Music o YouTube es mejor que Spotify. No voy a hacer nada de eso porque, por supuesto, todos estos servicios tienen sus pros y tienen sus contras, pero todos tienen los mismos pros y todos tienen los mismos contras. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, uno de los problemas más grandes es el problema de uno de sus beneficios, que es ilimitado. Una de las situaciones en las que nosotros vivíamos en el pasado es que si nosotros queríamos escuchar música, no podíamos hacerlo. No podíamos hacerlo todo el tiempo y no podíamos escuchar la canción que queríamos en cualquier momento. En esos tiempos había formas diferentes de escuchar música. Primero que nada, podíamos explorar la música desde la radio. En la radio escuchábamos alguna canción que nos llamaba la atención y luego podríamos escuchar al locutor interrumpiendo la canción, pero ese locutor nos iba a contar el nombre de la canción. Y eso, a pesar de que nos estaba interrumpiendo y posiblemente no íbamos a escuchar esa canción por horas, sabíamos que podíamos esperar esa canción. Y en esos tiempos podíamos llamar a la estación y volver a pedir esa canción. Posiblemente no te la iban a poner en 1 hora, tal vez en 2 horas te la pueden poner, pero no la ibas a escuchar tan seguido. El problema que tenemos ahora es el problema
de que si yo quiero escucharla, ahí está a la mano. ¿Y por qué esto es un problema? El problema es que posiblemente ya no vamos a estar explorando gustos, ¿verdad? Ya no vamos a estar escuchando la radio, sino que solo vamos a estar escuchando lo que nos recomienda el algoritmo, de cualquier algoritmo, no importa qué algoritmo, siempre nos va a estar recomendando lo mismo. Y por supuesto, nos conoce el algoritmo y va a poner música que a nosotros nos puede llamar la atención, y esto no es un problema. El problema en sí es que solo estás escuchando lo mismo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás escuchando en cualquier servicio de streaming y escoges un playlist y a veces solo pones música al azar y solo te pones la misma música? Esto es a propósito. Y en muchas ocasiones vas a escuchar esa música que las compañías, las grandes disqueras, quieres que escuchas, ¿verdad? Puedes escuchar, por ejemplo, si quieren escuchar algún Bad Bunny, te lo van a poner. Y posiblemente te gusta Bad Bunny, no tiene nada de malo que te gusta este artista, o que tal vez te guste Taylor Swift y te pongan Taylor Swift, o te pongan Sabrina Carpenter, o te pongan a cualquier otro cantante o banda, te lo va a poner. Y vas a estar feliz, por supuesto. Pero hay un problema, y es de que a pesar de que tienes estas opciones ilimitadas, a veces puede ser un poco limitante el hecho de que solo te va a poner la misma música y no te da la opción a explorar. También hay un gran problema que tenemos que hablar, y es que si estás escuchando música desde algún dispositivo como un smartphone o una computadora, y es que ¿estás escuchando música o solo tienes música en el fondo mientras estás viendo reels, estás viendo memes, estás mandando mensajes, estás leyendo rumores? ¿Realmente estás enfocándote en la música o solo es como el soundtrack de tu vida que está en el fondo y no lo estás apreciando? De nuevo, no tiene nada de malo si haces alguna de estas cosas, pero tengo que aclarar de que en el pasado, nuevamente, y no quiero sonar como esas personas que dicen, oh, en el pasado todo era mejor, porque no lo era, pero sí tengo que decir de que en el pasado nos tomábamos el tiempo para sentarnos y escuchar música. De nuevo, puedo recordar en muchas ocasiones cuando iba a tiendas de discos y habían estaciones donde simplemente te podías sentar y escuchar música. A veces ni siquiera sentado, era parado. Escuchabas un álbum completo. Y si te gustaba el álbum completo, podías comprarlo y podías llevártelo a la casa y podías escucharlo cuantas veces quisieras. Ahora, con los smartphones, empiezas a escuchar un álbum y si no te gusta una canción, vas al siguiente. Y si no te gusta la siguiente, escucha la siguiente canción. Y si no te gusta, te cambias, ¿verdad? Te cambias de artista, o peor aún, dejas de escuchar música y te mueves a hacer otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿estamos escuchando música o simplemente solo la tenemos en el fondo? La razón por la que quise regresar a este dispositivo tan bonito, tan hermoso, es un dispositivo tan pequeño con una pantalla tan pequeña que te pones a pensar, wow, aquí no podría mandar un mensaje porque es una pantalla muy pequeña. No podría ver una película, no podría ver memes, no podría hacer mucho con esto. Y esto es a lo que se trata. Es simplemente un dispositivo para escuchar música. Y en este no tiene acceso a internet. No es como que te puedas conectar a Spotify, no te puedes conectar a YouTube, no te puedes conectar a nada. Simplemente tienes que conectar este dispositivo a tu
computadora, ya sea Mac o sea PC, y tienes que tener tus archivos, ya sea solo canciones simples o álbumes completos que puedas arrastrar y meterlos a este dispositivo y luego simplemente escucharlos. ¿Tendrás alguna distracción con esto? Simplemente no. Y esto es lo que me fascina de este dispositivo, y esto es lo que cambió mi relación con la música, porque como mencionaba antes, de nuevo, solo estaba escuchando la misma música y realmente no estaba escuchando. Me estaba enfocando en ver memes, estaba enfocándome a mandar mensajes, pero no estaba escuchando música. Me pongo uno de estos y simplemente me pongo a escuchar. Es un dispositivo fascinante porque adentro de este dispositivo hay un disco duro. Y en este disco duro, que tampoco es mayor cosa, es un disco duro de 30 gigas. Sin embargo, en el 2025 puedes ponerle un poco más, pero vamos a hablar de eso más tarde. Algo fascinante del iPod Classic es de que no existía la pantalla touch, y entonces, ¿cómo te movías para poder acceder a tus canciones o tus álbumes favoritos? Es por la patentada famosa Click Wheel de Apple. Era fascinante cómo era de intuitivo moverte en ese círculo y podías escoger el álbum o canción que quisieras, y fácilmente si había algún otro que quisieras moverte podías hacerlo presionando menú. De nuevo, las funciones eran bastante simples de entender. Tal vez a simple vista no tiene mucho sentido, pero una vez agarras el dispositivo fácilmente puedes escoger entre cientos y miles de canciones. Este dispositivo fue creado por Apple, y como todos conocemos en Apple en el 2025 siempre ha sido un poco limitante, tanto sea el uso de hardware como el uso de software. Y bueno, meter canciones no es como solo mover archivos o carpetas. Pero no, en el iPod tienes que utilizar el programa que ellos quieren. En este caso es el iTunes. Muchas personas siempre se quejaron de esto, ya que incluso hace 20 años, cuando los reproductores MP3 eran bastante famosos, era muy sencillo porque solo tenías que arrastrar archivos a carpetas y eso era todo. Con el iTunes, no. Era más complicado porque sí, podías arrastrar archivos, pero primero tenías que agregarlos a la librería de iTunes. Y para muchos, esta era una razón para decir yo no quiero este dispositivo, porque era demasiado complejo simplemente para mover archivos. En mi caso, para algo que muchos podían considerar como es algo muy malo, yo lo considero como algo bueno. Pero esto solo es en mi caso, porque a mí me encantaba entrar a la librería de iTunes y poder tener los nombres correctos de los álbums, tener la fotografía del álbum, de las canciones que estuvieran completas, tener las letras de las canciones y que todo estuviera bien organizado por el orden del álbum que salieron del respectivo artista. Para mí, eso tiene un valor que simplemente ahora ya no se tiene. Como mencioné antes, en los servicios de streaming simplemente lo escoges. Y sí, es bastante sencillo. Pero hay algo mágico de poder controlar tu propia biblioteca de música como en el pasado. En el pasado, cuando simplemente hacíamos nuestras copias de cassettes donde podíamos escuchar la música que nosotros quisiéramos, o simplemente quemar discos con nuestra música favorita. Nuevamente, ese acceso simplemente es algo que ya no se tiene. Otra de las razones que escogí el iPod para escuchar música es porque me interesa mucho la calidad de la música que estoy escuchando. Claro, debo aclarar de que en estos tiempos ya tenemos servicios como Apple Music, que tiene servicio para escuchar música lossless, que se escucha bastante bien, tengo que decir.
pero simplemente siempre deja que desear. Ahora, con el iPod Classic puedo hacer lo mismo. Puedo pasar archivos que son lossless también y puedo meterlos en el iPod para no perder nada de detalle en la canción. Si vamos a hablar de los problemas de que tenga el iPod, muchos de esos problemas es porque hay demasiada conveniencia en el año 2025. De nuevo, no hay internet, ¿verdad? No puedo bajar canciones directamente desde el dispositivo en el dispositivo. No, simplemente tengo que utilizar la computadora o la Mac. También no hay Bluetooth, así que si tienes auriculares que son Bluetooth, no puedes utilizarlos. Tienes que utilizar solo con un cable de 3.5 milímetros. Y bueno, la batería que dura bastante tiempo si solo te vas a enfocar a escuchar música, ¿verdad? Pero en el año 2025 puede ser muy difícil encontrar estos dispositivos con buena batería, así que muy probablemente tengas que modificar tu dispositivo. Y aquí es donde hay ventajas también, porque la comunidad está haciendo alguna cosa excepcional. No soy la primera y tampoco seré la última persona en simplemente apreciar el hobby de escuchar música. No, hay cientos y miles de personas de que están enamorados de este dispositivo y han logrado hacer cosas fabulosas. ¿Recuerdas cuando dije que la forma de transferir músicas era algo prehistórica, de que tenías que utilizar el iTunes? Ya no es así. Fans y desarrolladores de software han logrado crear incluso sistemas operativos para utilizar con el iPod. Y es increíble porque ahora lo que mencionaba antes de solo arrastrar música de la computadora al dispositivo, ya lo puedes hacer sin utilizar iTunes. En lo personal, a mí no me gusta porque quiero recordar el iPod como era, incluso con su sistema operativo como era. Pero aquellos de que siempre les pareció molesto utilizar iTunes, ya tienen esa libertad. Y bueno, hablando de más libertad, puedes modificar tu iPod para obtener más batería, y no solo eso, puedes cambiar el chip que ellos tienen, y no solo puedes cambiar el disco duro, que sería el almacenamiento, sino que también tienes la opción de meter tarjetas SD. Y puedes tener tarjetas SD de hasta 2 terabytes, dependiendo del modelo, por cierto. Y eso no termina ahí. ¿Quieres tenerlo más moderno utilizando Bluetooth? También puedes hacerlo. Incluso he visto, porque muchos se quejan del puerto de 30 milímetros que ya no se consiguen cables. De hecho, si puedes ver aquí, esta bocina que tengo es uno de los pocos puertos que tengo para conectar mi iPod. Ahora solo podemos conectar muchos dispositivos como nuestros teléfonos al puerto USB-C. Y bueno, también se puede modificar. Es increíble las cosas que están haciendo la comunidad. En lo personal, yo no voy a hacer estas modificaciones porque me gusta estar atrapado en el tiempo con mi dispositivo. Pero si tú eres una de esas personas apasionadas que quieres mezclar el pasado con el presente y quieres mejorar tu dispositivo, esta es una razón increíble para hacerlo. Y por supuesto, tienes que tener las habilidades para poder hacer estos cambios. Y bueno, en conclusión, estoy enamorado. Realmente he pasado más tiempo escuchando solo música, solo enfocándome en los instrumentos,
en la voz de la persona que está cantando. Puedo enfocarme en la historia que tenía. Porque si tú recuerdas, los álbums tienen una historia de principio a fin. Una canción, la primera canción posiblemente podría recordarte algo que pasó entre una relación de una pareja, y luego al final del álbum puedes saber la conclusión de esa historia. Y eso es algo que hemos estado perdiendo, ¿verdad? En lo personal me encanta este dispositivo porque puedo dejar a un lado mis otros dispositivos que tienen tantas distracciones como mi smartphone, o puedo simplemente encerrar los ojos y escuchar música como eran en los viejos tiempos. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te quedaste hasta el final, te agradezco mucho. Espero que dejes tu like, pero más importante, deja tu comentario. ¿Estarías dispuesto a regresar a un dispositivo como estos? A mí me encantó. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.